Ya bien y creo que también me deben estar escuchando bien. Si no me escuchan o no se ven, me dejan saber. Bueno, como Juli lo dijo hace unos momentos, el día de hoy pues es nuestra segunda reunión en este viaje o en este safari por la Biblia, por el lado salvaje de la Biblia, donde estamos aprendiendo sobre cada animalito o sobre cómo la Biblia o la palabra de Dios utiliza a los animales como símbolos espirituales también para reflejar y enseñarnos, bueno, reflejar el carácter de Dios, del Señor Jesucristo y también enseñarnos principios muy prácticos para nuestras vidas. El día de hoy, como lo pueden ver en sus pantallas, vamos a estar hablando de los leones. Un poquito de como un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días estuvimos hablando del corderito. Hablábamos que ellos son animales puros que se usaban para el sacrificio, son de naturaleza mansa, dóciles, son un símbolo de humildad y también veíamos que cuando veamos la palabra cordero o los corderos en la palabra de Dios en la Biblia, podemos recordar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios y el sacrificio redentor. También podemos recordar que son inocencia o que simbolizan la inocencia, pureza, recordar el Cordero Pascual, que es el Señor Jesucristo, profecía, cumplimiento y el Cordero en el Apocalipsis, que también hoy vamos a ver un poquito y vemos cómo está conectado con los leones. Ok, hoy nos vamos entonces a un lado mucho más salvaje. Ahora sí comenzamos con las bestias. Los leones. Cuando pensamos en leones, pues de una vez pensamos en que en poder, en realeza, en autoridad. Y también podemos incluso pensar en el león de Judá, que es el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver dentro de un poquito. Lo encontramos en Apocalipsis 5:5. Los animales y la creación son usados en la palabra de Dios también para ayudarnos a entender aspectos específicos del carácter de Dios. Jesús, en Juan 1:36, es llamado el Cordero de Dios. Dice así el versículo, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Entonces ahí, como lo aprendimos hace 8 días, se ilustra esa pureza, gentileza y también el sacrificio perfecto por nuestros pecados que hizo el Señor Jesucristo. Pero también en Apocalipsis 5:5 es llamado el león de Judá para mostrar esa autoridad absoluta y sobre toda la creación. Porque un león sí puede ser el rey de la selva, como lo conocemos, pero el león de Judá es el rey de reyes, tiene autoridad sobre todo. Entonces, la Biblia también nos presenta a los leones como enemigo o como enemigos, como por ejemplo en la historia de Daniel en el foso de los leones o Sansón cuando se enfrentaba contra leones y mostró esa fuerza pues que le daba Dios, lo vemos como ese depredador. Entonces vamos a ver dos aspectos de los leones o dos enseñanzas que son como muy diferentes. La primera es advertencia y la segunda es una esperanza para nosotros. Entonces comencemos primero que todo conociendo este aspecto como de advertencia o amenazante de los leones y cómo esto se conecta con la palabra de Dios. Entonces, en Primera de Pedro 5:8 está el versículo que quizás muchos de nosotros recordamos, que dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí hay dos aspectos para tener en cuenta. Primero es el acecho, los leones acechan, y el segundo es el rugido, y vamos a estar hablando de ellos. Los leones son muy astutos. A diferencia de otros felinos como los tigres o bueno, otros felinos, los leones cazan en equipo. Se coordinan en silencio, ellos rodean a la presa, intentan separar a la presa de su manada y utilizan las emboscadas o estrategias de emboscada pues para atacar, porque ellos cazan a presas que incluso pueden ser el doble de pesadas o el doble de fuertes que ellos, pero aún así con sus estrategias y con esa astucia logran derribarlos. Entonces observan a su presa y atacan en el momento justo. Pues yo quiero que vamos a ver un video. El video está en inglés porque era el único video que encontré que no era tan gráfico, pero quiero que mientras veamos el video recordemos Primera de Pedro 5:8, que nos pongamos en esa posición de que nosotros somos la presa
y el enemigo, como dice Primera de Pedro, está como los leones, de esa manera acechando, buscando a quien devorar. Entonces les traje este video para que lo tengamos muy en cuenta, porque muchas veces pasamos los versículos como por alto y decimos, ay, sí, es como un león que está acechándonos, pero verdaderamente nos hemos puesto a pensar cómo acecha un león a su presa. Pues bueno, si no lo han hecho, aquí les traigo un video para que lo analicemos. Son solo 3 Forget the minuticos. zebra. These wildebeest are just the ticket. She makes sure everyone's in place. Years of hunting as a team means they each know exactly what's expected. She hasn't the speed of a cheetah, nor the forest cover of a leopard. So the closer, the quieter, the better chance of success. It's a miss for her. But not her sister. Bueno, dejémoslo hasta ahí. No sé si se dieron cuenta, pero había momentos en los que es muy difícil ver a los leones, o sea, son expertos en ocultarse, en esperar, en el acecho, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque ese es el comportamiento del enemigo hacia nosotros. Nosotros somos esa presa que está ahí normalita, caminando, así, pues en su cuento, en su vida. Y no nos damos cuenta que estamos siendo acechados todos los días por el enemigo que está buscando el momento preciso para atacar. Em, entonces, bueno, eso es como una ilustración de cómo cazan y cómo acechan los leones. El segundo aspecto que les había dicho que está en Primera de Pedro 5:8, el primero era el acecho y el segundo es el rugido. El enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. El rugido de los leones, aquí un dato curioso, puede escucharse hasta 8 kilómetros. Eso equivale a casi 5 millas. Un rugido no solamente es intimidante, como lo vamos a ver ahorita en un segundito, sino que transmite autoridad y dominio. Entonces, nuevamente quiero que lo tengamos como muy presente. Les traje aquí el sonido del león para que cada vez que leamos Primera de Pedro 5, 8, perdón, recordemos, verdaderamente lo tengamos muy presente, cómo es que está el enemigo buscándonos y acechándonos. O sea, ya vimos el acecho, ahora vamos a escuchar el sonido de cómo es intimidante el rugido de un león. Bueno, creo que nos queda clarísimo, ay, nos queda muy claro
pues en la posición en la que estamos y por eso la palabra de Dios nos hace como esa invitación de estén alerta, cuidado, porque es el depredador el que está así con esa actitud de acecharnos y nos ruge de esa manera. Entonces, las presas principales de los leones son los animales más débiles. Son los jovencitos, los que se apartan de la manada o los que ellos logran apartar de la manada, porque esa es una de las estrategias que usan. Ellos los persiguen, dividen a la manada y el que se quedó por fuera, que está por allá solitario, ya, esa es la presa que van a atrapar. Ellos no van a ir a atacar a los que están todos juntitos. Por eso es que normalmente las crías o los animales más indefensos los ponen como más al centro de la manada porque están protegidos por la manada. Un león no se va a meter contra una manada de estos animalitos. Por eso buscan dividir. Em, Pedro nos advierte que tengamos mucho cuidado del enemigo y que entendamos, perdón, que cuando nos sentimos solos, débiles, desamparados o alejados de incluso nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestra manada, que son otros creyentes, la iglesia, o incluso si llegamos a permitir que los problemas ocupen toda nuestra atención, entonces ahí es cuando nos volvemos particularmente vulnerables a esos ataques del enemigo. Es en esos momentos en los que debemos, cuando estamos como más débiles, debemos pegarnos a la manada, o sea, darnos cuenta que, oh, yo soy la presa más vulnerable en este momento, me tengo que pegar a mi gente, me tengo que pegar a la manada, pegarme a Dios, rodearnos de creyentes y buscar el apoyo en la iglesia también, y también mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Como dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo resisto al diablo? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Pues no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para hacerle frente al enemigo en nuestras propias fuerzas. Eso solamente se logra con el poder del Espíritu Santo. Y quizás cuando veamos las otras bestias, los bueyes, las cebras, cuando estudiemos sobre estas otras animales, que son como más, como el concepto de presa más que cazador, perdón, no cazador, sino depredador, perdón. Quizás vamos a aprender un poquito más de cómo es de qué significa resistir, confiar en el Dios Todopoderoso. Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante. Aquí vemos que el león, aquí estamos viendo al león, perdón, desde la perspectiva de presas y lo vemos como una advertencia espiritual. Pero si nos fijamos, en Primera de Pedro dice Satanás es como un león rugiente. Y en Apocalipsis 5 declara que el Señor Jesucristo es el león de Judá. Entonces, tengámoslo también muy en cuenta porque Satanás lo que busca es intimidarnos con sus rugidos, llenarnos de miedo, de desesperanza, alejarnos, pero al final él actúa como un león. Él no es el león. Sabemos que el que tiene la victoria y la autoridad es el león de Judá, que vamos a aprender en un minuto. Entonces, un rugido lo único que puede hacer es ser amenazante. Y el enemigo sabe eso y usa sus amenazas contra nosotros para derrotarnos o para buscar aterrorizarnos y derrotarnos, pero nosotros sabemos que si estamos firmes y con esa mirada en el Dios Todopoderoso, no vamos a caer porque tenemos bien puesta la armadura de Dios y no nos dejamos vencer por esos rugidos que el enemigo nos lanza. También en Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. A mí me encanta cuando la palabra de Dios dice todas o nada, como esas palabras absolutas, porque todo es todo. No dice pónganles preocupaciones que los abruman, no dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades porque Él cuida en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces nuestro llamado no es a pelear contra el enemigo, no es pararnos como Sansón a vencer a este león o al que actúa como un león, no. Nuestro llamado es entregarle todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios, que eso no nos vaya a distraer del verdadero enemigo y estar alerta y cuidarnos del enemigo que actúa como los leones, buscando separarnos de la manada, buscarnos ese momento de debilidad para atacarnos y también para intimidarnos con estos rugidos. Ok, el segundo punto que vamos a ver, entonces el primero era la advertencia, ahora vamos a ver el poder y la realeza de Cristo, el león de Judá. El Señor Jesucristo es llamado el león de Judá en Apocalipsis 5:5.
y dice así, se los voy a leer aquí en la... Así, dice así, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces aquí el león representa victoria, autoridad real y la fuerza divina. Cristo tiene autoridad sobre toda la creación. Y este nombre de Jesús aparece en un contexto profético. Si ustedes se ponen a leer todo el capítulo 5, es profecía. Cuando dice el cordero abre el rollo, es una visión profética. De hecho, en el versículo 2 dice, vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Y entonces más adelante dicen, no llores, porque el único que tiene la autoridad para abrirlo es el Señor Jesucristo, el león. El Señor Jesucristo demostró ser digno de romper estos sellos y abrir el rollo al llevar una vida perfecta en obediencia a Dios, al morir por nuestros pecados, resucitar, levantarse entre los muertos y mostrar su poder y autoridad sobre toda la maldad, sobre toda la oscuridad, sobre la muerte. Solo Cristo venció al pecado, la muerte, a Satanás mismo, y por lo tanto solo él es el digno de abrir estos rollos. Cuando vemos esa palabra o esta frase de el heredero del trono de David, hace referencia a que Jesús era del linaje de David, y esto tiene que ver mucho con las profecías que están en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. En esta porción entonces vemos como el Cordero, quien era manso, mm, sí, el cordero, quien era manso, ya lo aprendimos hace 8 días, que era este cachorrito, quizás porque sabemos que los corderos son los cachorritos de las ovejas, noble y tierno, ahora es el león que ruge. ¿Recuerdan el rugido que escuchamos ahorita? De esa manera, con esa misma autoridad, ruge desde su trono y cuando ruge sus enemigos tiemblan y huyen espantados. El león de Judá ruge con ferocidad porque defiende a su pueblo con autoridad. Resulta que los leones macho, es muy interesante porque las leonas son las cazadoras, ¿verdad? Los leones macho son los que defienden el territorio. Ellos, toda su fuerza está como en y esa autoridad y esa como lo imponentes que son, es para proteger su territorio y su manada. De hecho, buscando los videos, encontré pues muchos videos de machos, de leones machos peleándose y qué miedo. Eso sí da mucho miedo. Entonces los leones macho protegen su territorio con esa autoridad y no permite que nada ni nadie se acerque a su manada. Ellos tienen pues esas garras y estas mandíbulas que son extremadamente fuertes y solo con un golpe pues aturden a cualquier animal, incluso más grandes que ellos. Entonces los leones simbolizan también valentía, liderazgo y respeto. Y los rugidos también son señal de advertencia a los intrusos de que están en territorio del rey. Entonces, cuando se acerca otro león o otro animal que no debería estar en el territorio del león alfa, por decirlo así, o el dueño de ese territorio, el león va a rugir para dejarle saber y decirle, no, 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 retírate, que esto es mío. De la misma manera, Cristo tiene esa misma, bueno, muchísima más autoridad, y nosotros debemos sentirnos seguros porque estamos dentro de la manada de Cristo, por decirlo así, pues siguiendo como este ejemplo que estamos viendo. Y confiados porque Él es el león de Judá y con esa fuerza, poder y autoridad, pues Él cuida de nosotros. Entonces, como lo leíamos ahorita, nuestra misión no es pelear contra el enemigo ni enfrentarnos, no. Nuestro llamado es a confiar en el león de Judá, a mantener nuestra esperanza fija y nuestros ojos firmes en el Dios que tiene autoridad sobre toda la creación. Y ya para terminar, la aplicación. Entonces el león nos recuerda que la vida cristiana se vive entre estas dos voces que son fuertes y opuestas, porque por un lado tenemos el rugido del enemigo que nos busca intimidar con miedo y por el otro lado tenemos el del león de Judá que proclama la victoria y la autoridad. El león de Judá, perdón, así como los leones no retroceden ante nadie, el creyente o nosotros como creyentes estamos llamados a caminar en valentía, en esa valentía que da Cristo, sabiendo que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que el Señor
así como los leoncillos o dependen del cuidado de su manada, nosotros también dependemos 100% de Dios, quien nos sostiene y nos provee en todo tiempo. Entonces también reconocer nuestra quizás dependencia a Dios y que somos esas presas, ¿no? A veces nos creemos que, ay, no las sabemos todas y yo puedo con todo, pero la verdad es que no. Todo esto es mucho más grande que de lo que nosotros podemos o somos capaces de percibir. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en el león de Judá. Y con esto pues terminamos. Los invito a que donde están, vamos a terminar este tiempo en oración y adorando a Dios por medio de una canción. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo. Gracias porque nos permites eh, afianzarnos en ti, Señor, porque sabemos que en medio de las dificultades, bueno, y nos recuerdas que debemos entregarte todas las preocupaciones, ansiedades y poner nuestra mirada fija en ti, Señor.